¿Qué tal? Hoy vamos a leer Éxodo 38 de 1 a 8 y orar juntos. Dice así: hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2 metros 25 centímetros de largo, de 2 metros 25 centímetros de ancho y de 1 metro 35 centímetros de alto. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza y los recubrió de bronce. También hizo todos los utensilios de altar: bandejas, palas, tazones para la aspersión, tenedores y baldes. Hizo de bronce todos sus utensilios. También hizo para el altar la rejilla de bronce en forma de red, que puso por debajo del borde del altar hasta la mitad del altar. También hizo de bronce fundido 4 aros en los 4 extremos de la rejilla de bronce, donde se colocaban las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los aros de los lados del altar para transportarlo con ellas. El altar era hueco, hecho de tablas. Hizo también la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Este altar en el tabernáculo era un altar en donde se ofrecían los sacrificios en holocausto a Dios. Se derramaba sangre y eso se ofrecía como un sacrificio quemado. Y Dios pidió eso para enseñarle a su pueblo, después de rescatarlos de la esclavitud del pecado, para enseñarles lo que se necesitaba para poder acercarse a Él y que Él morara con ellos. Todo hombre es pecador y la ley nos demuestra incluso como un espejo nuestro pecado. Entonces Dios había dado la ley y aquí estaba dando las instrucciones de cómo podían acercarse y los artículos en el tabernáculo. Ya hemos visto que el tabernáculo representa ese lugar de reunión donde Dios venía y moraba con su pueblo. Y aquí, en este altar, podían acercarse a Dios con sacrificios de sangre para poder acercarse a Dios. Pero esto apunta hacia Jesús. La Biblia dice que Jesús vino, derramó su sangre una vez y para siempre. Ya no se necesitan sacrificios año tras año, pecado tras pecado, porque Jesús derramó su sangre y Él cubrió todo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y todo aquel que cree en Jesús puede ser su hijo y puede acercarse a Él todos los días. Vamos a orar y darle gracias a Dios por ello. Y mientras oramos, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, hazlo en este momento. Si no te has arrepentido de tus pecados, hazlo en este instante, porque Dios te invita a que te acerques a Él y recibas una nueva vida en Él. Señor, te doy gracias que vemos lo que parece a nuestra mentalidad humana, quizá una crueldad al tener que derramar sangre para acercarse a tu presencia, pero era una lección, Señor, de que el pecado es tan grave y la única forma de que el pecado sea cubierto es con el derramamiento de sangre. Es más, tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y a tu pueblo en Israel les enseñaste, después de salvarlos, que tenían que ofrecer sacrificios sobre el altar para poder ser absueltos o cubiertos sus pecados. Y todo esto apunta hacia Jesús, que es el Cordero Santo que quita los pecados del mundo. Él es ese sacrificio perfecto. Estos sacrificios de animales eran imperfectos y no tenían la capacidad de transformar un corazón, solamente enseñar la necesidad de una muerte en sustituto a la muerte nuestra por nuestros pecados. Pero Jesús, tú moriste en la cruz, siendo el Cordero de Dios, nuestro Cordero Pascual, como dice tu palabra. Derramaste tu sangre una vez y para siempre. Señor, tu sangre no se sigue derramando porque tu sangre fue suficiente para todos los tiempos y todas las personas. Y gracias que cuando alguien se acerca a ti y responde a tu mensaje de salvación en arrepentimiento y en fe, entonces todo lo que hiciste tú en la cruz se aplica a esa vida. Hoy, Señor, te pido que lo apliques a vidas que voltean su rostro a ti y responden a ti, Jesús, en fe. Y responden a ti, Jesús, en arrepentimiento. Y responden a ti, Señor, en gratitud. Gracias por cubrir nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser ese sacrificio perfecto. Nosotros jamás podríamos haber pagado nuestros pecados, pero tú pagaste
todo el precio necesario para comprarnos, para redimirnos, para rescatarnos, salvarnos, restaurarnos y reconciliarnos a ti. Oh, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu regalo de salvación, que ningún hombre podría conseguir en su propia fuerza, pero tú lo compraste por nosotros. Confiamos en ti, Jesús, y confiamos en lo que tú has hecho en la cruz, en tu muerte y en tu resurrección. Gracias por ser ese sacrificio perfecto. Es suficiente para nosotros. No hay más que añadir. Nos arrepentimos, Señor, por nuestras maldades y confiamos en ti para tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús.